Bienvenidos al taller de Física 1. En esta clase veremos dinámica de la rotación y cantidad de movimiento angular. Definamos inercia rotacional. Así como un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer moviéndose en línea recta, un objeto que gira en torno a un eje tiende a permanecer girando alrededor de ese eje, a menos que exista alguna influencia externa. La tendencia de un objeto a resistir estos cambios en su estado de movimiento giratorio se llama inercia rotacional. Por ejemplo, en ausencia de influencias externas, un trompo giratorio sigue girando, en tanto que uno en reposo permanecerá en reposo. Lo mismo sucede con el grueso disco de piedra que gira bajo un torno de alfarero. Una vez que empieza a girar, tiende a permanecer girando. Al igual que la inercia en movimiento rectilíneo, la inercia rotacional de un objeto depende de su masa. Sin embargo, a diferencia del movimiento rectilíneo, la inercia rotacional depende de la distribución de esa masa en relación con el eje de rotación. Cuanto más grande sea la distancia entre el grueso de la masa de un objeto y su eje de rotación, será mayor su inercia rotacional. Por lo tanto, cuanto mayor sea la inercia rotacional de un objeto, más difícil será cambiar su estado de rotación. Este fenómeno es empleado por los equilibristas que caminan por una cuerda sosteniendo una varilla larga para ayudarse a conservar el equilibrio. Gran parte de la varilla está alejada de su eje de rotación, que es el punto medio. En consecuencia, la varilla tiene mucha inercia rotacional. Si el equilibrista comienza a inclinarse, sus manos comenzarán a girar la varilla, pero la inercia rotacional de la varilla se resiste a girar y da tiempo al equilibrista para reajustar su equilibrio. Cuanto más larga sea la varilla, mejor, y todavía mejor si se fijan objetos masivos a sus extremos. Sin embargo, un equilibrista sin varilla puede al menos extender totalmente sus brazos para aumentar su inercia rotacional. No obstante, cabe indicar también que la inercia rotacional de la varilla o de cualquier otro objeto dependerá del eje en torno al cual gira, por cuanto será otro punto a considerar para determinar su magnitud. En este sentido, comparemos las distintas rotaciones de un lápiz. Considera tres ejes. Primero, el que pasa por la punta y es paralelo a la longitud del lápiz. Segundo, a la mitad del lápiz y perpendicular a él. Y tercero, el perpendicular al lápiz en un extremo. La inercia rotacional es muy pequeña respecto a la primera posición y es fácil girar el lápiz entre tus dedos, porque la mayor parte de la masa está muy cerca del eje. Respecto al segundo eje, como en el caso del equilibrista anterior, es mayor la inercia rotacional. Respecto al tercero, en el extremo del lápiz, para que oscile como un péndulo, la inercia rotacional es todavía mayor aún. A causa de la inercia rotacional, un cilindro macizo que parte del reposo rueda de bajada por un plano inclinado con mayor velocidad que un anillo o aro que tiene la misma cantidad de masa. Ambos giran en torno a su eje central, y debido a la forma que tienen, el aro es el que tiene más masa lejos de su eje. En función de esta distribución de masas, el aro presenta más inercia rotacional y es por eso que es más difícil de poner a rodar. En consecuencia, cualquier cilindro macizo le ganará a cualquier anillo con la misma masa en el mismo plano inclinado. Al inicio te parecerá imposible, ya que, como recuerdas, dos objetos cualesquiera, independientemente de su masa, caen juntos cuando se los libera de una misma altura. También se deslizarán juntos por un plano inclinado cuando se los suelte. Pero cuando se presenta la rotación, el objeto que tenga mayor inercia rotacional en relación con su propia masa tendrá la mayor resistencia a cambiar su movimiento. Para calcular el momento de inercia de cualquier cuerpo con respecto a un determinado eje de giro, se utiliza la expresión I es igual a la sumatoria de m por r al cuadrado. Podemos ver en la imagen algunos ejemplos de momento de inercia calculados con respecto a un eje determinado de rotación.
Ver la clase audiovisual del modelo físico de inercia de rotación para enterarte de cómo calcular el momento de inercia de un objeto respecto de un eje que no pasa por el centro de masa, el teorema de ejes paralelos. Las unidades correspondientes con el sistema internacional es el kilogramo metro cuadrado. Definamos energía cinética rotatoria. Ya hemos definido anteriormente la energía cinética de un cuerpo que se movía con trayectoria rectilínea a través del espacio con una velocidad v, y esta estaba dada por la cantidad 1/2 de m por v cuadrado. Análogamente, un objeto que rota con una velocidad angular omega tiene una energía cinética de rotación dada por 1/2 de I por omega al cuadrado. Definamos entonces nuevamente la energía mecánica. Como vimos anteriormente, la energía mecánica de un cuerpo se definía como la suma de la energía cinética K y potencial U que el mismo posee. Para el caso definimos dos tipos de energía potencial, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Ahora bien, como energía cinética solo habíamos considerado la energía cinética de traslación, que era igual a 1/2 de m por v cuadrado, ahora entonces tenemos que sumarle la energía cinética de rotación, que será igual a 1/2 de I por omega al cuadrado. Esto no modifica en absoluto el principio de conservación de la energía mecánica. Mientras no actúen fuerzas no conservativas en el sistema estudiado, la energía mecánica se mantendrá constante. Se puede usar métodos de energía para tratar una clase de problemas concerniente con el movimiento de rodamiento de un objeto sobre un plano inclinado rugoso, como se muestra en la imagen. Un sistema como una bola de boliche rodando hacia abajo de una rampa. El movimiento de rodamiento acelerado solo es posible si una fuerza de fricción está presente entre la esfera y el plano, condición de rodadura, para producir un momento de torsión neto en torno al centro de masa. A pesar de la presencia de fricción, no se presenta pérdida de energía mecánica porque el punto de contacto de la bola está en reposo en relación con la superficie en cualquier instante. En realidad, la fricción por rodamiento hace que la energía mecánica se transforme en energía interna. La fricción por rodamiento se debe a deformaciones de la superficie y el objeto que rueda. Por ejemplo, las llantas del automóvil se flexionan conforme ruedan sobre la autopista, lo que representa una transformación de la energía interna. Es por ello que en la resolución de problemas de este tipo se ignora la fricción por rodamiento y se aplica el principio de conservación de la energía. Por lo tanto, consideremos los tres tipos de energía: la energía potencial gravitacional U, la energía cinética de traslación Kt y la energía cinética rotatoria Kr. Todas estas formas de energía, más las energías potenciales de cualquier otra fuerza conservativa, deben incluirse en nuestra ecuación para la conservación de la energía mecánica de un sistema aislado, donde Kt más Kr más U inicial será igual a Kt más Kr más U final, donde I y F se refieren a los valores inicial y final, respectivamente, y U incluye las energías potenciales de todas las fuerzas conservativas en un problema dado. Definamos cantidad de movimiento angular. Entonces los objetos que giran, ya sea en una colonia o en el espacio, por ejemplo un cilindro que rueda bajando por un plano inclinado o un acróbata que ejecuta un salto mortal, siguen girando hasta que algo los detiene. Pues bien, recordemos que cuando analizamos el movimiento de objetos en línea recta, dijimos que estos tenían cantidad de movimiento lineal y las definíamos como el producto de su masa por su velocidad. De igual manera, entonces, todos los objetos que giran tienen cantidad de movimiento angular. Un planeta en órbita en torno al Sol y a su propio eje, una piedra que gira atada al extremo de una cuerda, y los diminutos electrones que giran en torno a sus ejes tienen cantidad de movimiento angular.
Definimos esta magnitud como el producto de la inercia de rotación por la velocidad angular. Al igual que la cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento angular es una magnitud vectorial, identificando en ella módulo, dirección y sentido. Ver la clase audiovisual del modelo físico cantidad de movimiento angular, para conocer las reglas que determinan las distintas componentes de esta magnitud vectorial. Ahora bien, como ya hemos visto anteriormente, se requería de una fuerza neta externa para cambiar la cantidad de movimiento lineal de un objeto en traslación. Entonces, para cambiar la cantidad de movimiento angular de un objeto en rotación, se requerirá de una magnitud que para el caso ya hemos definido al comienzo de esta clase, un torque neto externo, pero por ahora lo redefiniremos en torno a la rotación. Entonces, generalicemos y enunciemos la forma rotacional de la segunda ley de Newton. El momento de torsión neto externo que actúa sobre un objeto en torno a un eje fijo es igual al momento de inercia de dicho objeto respecto del eje que rota multiplicado por la aceleración angular del movimiento. Por lo tanto, diremos que cuando un objeto rígido está sujeto a un torque neto, experimenta una aceleración angular directamente proporcional a dicho torque. Sin embargo, la aceleración que alcance va a depender de la inercia rotacional que tiene el cuerpo. Cuanto más grande sea esta inercia, menor será la aceleración angular alcanzada para un mismo torque aplicado. Tomemos como ejemplo nuestro sistema solar. Este tiene una cantidad de movimiento angular a la que contribuyen el Sol, los planetas que giran sobre su eje y que están en órbita, así como una gran cantidad de pequeños cuerpos. La cantidad de movimiento angular del sistema solar, en la actualidad, será su cantidad de movimiento angular en los eones por venir. Solo un momento de torsión externo, es decir, fuera del sistema solar, podría cambiarlo. En la ausencia de tal momento de torsión, se dice que se conserva la cantidad de movimiento angular del sistema solar. Definimos entonces conservación de la cantidad de movimiento angular. Consecuentemente con lo anterior, hemos visto que la cantidad de movimiento lineal de cualquier sistema se conservaba si no había una fuerza neta que actuara sobre el objeto. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular también se conservará si no actúa sobre él un momento de torsión neto. La ley de la conservación de la cantidad de movimiento angular establece lo siguiente. Si ningún momento de torsión neto externo actúa sobre un sistema en rotación, la cantidad de movimiento angular de ese sistema permanecerá constante. Un ejemplo interesante que ilustra la conservación del momento angular se puede ver en la figura. El hombre está rotando de pie sobre una mesa giratoria con poca fricción, con una pesa en cada mano y los brazos extendidos. Su inercia de rotación I, con la ayuda de las pesas extendidas, es relativamente grande. La cantidad de movimiento angular será entonces el producto de su inercia rotacional por la velocidad de rotación. Ahora el hombre decide juntar las pesas con su cuerpo, variando con esto la inercia de rotación que tenía. En este caso, la reduce en forma considerable. ¿Cuál es el resultado? Aumenta su velocidad angular. Este procedimiento es comúnmente utilizado por los patinadores artísticos que comienzan a girar con los brazos extendidos y quizás también con una pierna extendida, para después juntar los brazos y la pierna y así obtener mayor velocidad angular, cuestión que implicará que sus giros se vean más espectaculares. En nuestras clases de dinámica hemos estudiado el modelo de partículas en equilibrio, en el que una partícula se mueve con velocidad constante porque la fuerza neta que actúa sobre ella es cero. La situación con objetos reales, extendidos, es más compleja, porque dichos objetos con frecuencia no pueden modelarse como partículas.
Para que un objeto extendido esté en equilibrio, se debe satisfacer una segunda condición, el equilibrio de movimiento de rotación. Podemos decir entonces que un objeto en equilibrio mecánico debe satisfacer las dos siguientes condiciones. La primera es que la fuerza externa neta debe ser cero, es decir, la sumatoria de fuerzas igual a cero. Y la segunda, que el torque externo neto debe ser cero, es decir, la sumatoria de torques igual a cero. La primera condición es una consecuencia del equilibrio de traslación, que establece que la aceleración de traslación del centro de masa del objeto debe ser cero desde un marco de referencia inercial. La segunda condición es un enunciado de equilibrio rotatorio. Afirma que la aceleración angular en torno a cualquier eje debe ser cero. Para que un objeto esté en equilibrio, debe moverse a través del espacio con una rapidez lineal y rapidez angular constantes, o en todo caso, estar en reposo. A este último lo llamaremos equilibrio estático. En el ejemplo de la figura podemos observar un equilibrio estático. Para poder corroborarlo, será necesario determinar que no se traslada ni tampoco rota. Plantear en general un sistema de 3 ecuaciones para determinar los valores de las incógnitas. Debido a que podemos elegir cualquier ubicación para calcular los torques, generalmente es mejor seleccionar un punto donde por lo menos la mayor cantidad de torques sean nulos. De esta manera simplificaremos mucho los cálculos. Aquí les dejamos la bibliografía recomendada en caso de que quieran ampliar un poco más sobre estos temas.